Cristina, muy buenos días, ¿me escucha? Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Cristina? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerla aquí en nuestro espacio para conversar un poco sobre lo que ha ocurrido políticamente en nuestro país, principalmente hablando de las elecciones. Bienvenida, Cristina, gracias por atendernos. Nelson, gracias a usted por esta posibilidad y un saludo a esta amplia audiencia que lo sigue. Así es. Entonces, empecemos un poco con el tema antes de ir a lo nacional, con el tema de las elecciones, que está fresquito, recién no pasó dos semanas, creo. Cuéntenos un poco, ¿qué sintió usted cuando se entera que el PSC, el Partido Social Cristiano, pierde la alcaldía de Guayaquil? Mire, esto no pasa por lo que yo sienta o piense. Es una realidad lo que ocurrió en sí mismo. Una hegemonía de más de 30 años se acaba producto del hartazgo ciudadano por una gestión nefasta llevada adelante por la alcaldesa que hoy terminará funciones. Distaba mucho de las grandes obras, del liderazgo que el abogado Jaime Nebot, con quien trabajé en algún momento de mi vida cuando fui concejal directamente en la acción municipal, tenía acostumbrado a Guayaquil. Claro. Había allí una gran diferencia que hoy se vio castigada en las urnas por parte de los guayaquileños por esta mala gestión, mala administración de la alcaldesa que hoy se va. Se va, se va. Claro, sí, sí, de hecho vimos el TikTok, ¿no? Fue dedicado la cancioncita de "Y ahora te vas, te vas, te vas", ¿o no? Era coincidencia. Que la gente lo interprete como quiera. En eso soy muy respetuosa también. Cristina, este distanciamiento podría entenderse que se efectuó incluso desde las altas esferas del PSC cuando usted dice mala gestión de la señora, mala ejecución de obras. Se lo digo porque, si bien es cierto, lo que acaba de mencionar es una realidad, también nos lleva mucho a pensar el tema de que nunca hubo de pronto un llamado de atención o una coordinación desde las altas esferas, específicamente desde el buró del PSC, para la gestión de la señora Viteri. Es decir, no se metían en la gestión de la señora Viteri y ella hacía lo que quería. ¿Podríamos entender eso? Es que entre las lecciones que tenemos que aprender en estas elecciones es que nadie es intocable, nadie puede sentirse sobre el bien y sobre el mal. Aquí también creo que hay, Nelson, un llamado de atención a las autoridades de control que frente a lo escandaloso, porque era ya realmente escandaloso la corrupción que campeaba en la administración municipal, se habla de huecos financieros, Claro. estamos hablando de un proceso de vallas ilegales, de familiares enquistados y repartiéndose las instituciones municipales, el trapeo millonario, caramba, las multas excesivas del ATM, bueno, un conglomerado de situaciones que a los guayaquileños les tenían harta y versus cuál era la respuesta de la municipalidad, un reality show que todos los días por entregas nos daban sobre la vida personal y Claro. luego pues llegar al extremo de pensar que las conciencias de los guayaquileños con cerveza, con ajíes, con estupideces, se podían comprar. Así que es un llamado de atención también creo que las autoridades de control, por mucho menos, Nelson, en la capital de la República se destituyó un alcalde Sí. por las sospechas de la eficiencia de unas pruebas COVID. Y a esto, entonces la gente se cansa y la gente pone un pare. Digamos, mis preocupaciones, mis reclamos, mis objeciones se dieron, por supuesto, a lo interno. Yo preferí dar un paso al costado, construir mi Claro. propio camino y discutimos en este mismo espacio en su Sí, 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 momento sí, por cuáles fueron supuesto. las razones por las que yo me fui. Por supuesto, y eso fue muy claro, es decir, el no compartir estas formas hicieron que no solamente usted, sino muchas otras personas dijeran, bueno, ok, está bien, la señora tiene su forma, dejemos que actúe y el resultado está a la vista. De una u otra manera, es un golpe muy duro para el PSC. Se lo pregunto porque usted siempre ha sido partidaria, siempre ha estado ahí, y es una pregunta que necesito hacérsela. ¿Volvería a militar? ¿Regresaría? ¿Volvería? Si se le invita nuevamente al Partido Social Cristiano, ¿aceptaría? ¿Por qué? Según el señor Serrano, empieza una reestructuración y volver a conquistar el espacio que fue perdido en Guayaquil. Yo no soy en este momento la persona, pues, que debería decirle a la organización política, en este caso al ex, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría? ¿Qué tiene que hacer para poder recomponer su vida, para poder proyectar nuevos bríos, para poder a lo mejor
y mire, Nelson, que quiero decirle que con esto yo no quiero ser extremista. En la Claro. vida y en la política, la democracia es cíclica. Así es. Muchas organizaciones y las personas en sí mismos pasamos por altos y bajos, y con esto quiero decirle que las mea culpas la tendrán que hacer cada una de estas organizaciones. Pero la respuesta de lo que usted me dice es clara: no. Yo Ok, no vuelvo a los sitios en donde me he ido con ok. profundas divergencias. Esto no quiere decir que en el futuro, y me encantó escuchar a un compañero chileno el otro día, la amistad cívica es algo que deberíamos tener entre ciudadanos, entre organizaciones políticas. Sí, hay adversarios que se generan con el tiempo, pero no. La respuesta es: yo me fui porque busco un camino propio, un camino más amplio, un camino que me permita lograr esa unidad que el país ha perdido, construir un liderazgo femenino, una cohesión social y trabajar por los problemas estructurales que hay en el país, como lo son la pobreza, la Ujú. inseguridad, la falta de oportunidades. Cuando dices eso, Cristina, podemos entender que tal vez pensarías en crear algún movimiento o no. A ver, también estas elecciones nos muestran la gran dispersión de organizaciones políticas, muchas de ellas que en pocas vemos realmente que hay un ideario, un programa de acción, lo que nos debe llevar también. Hubo una pregunta, yo sé que nuestro pueblo fue muy contundente en decir que no, más allá de la consulta Ujú. al Así gobierno de es. turno, que también ha sido terrible su inacción, su falta de empatía, su incumplimiento. Una de esas preguntas, como tú sabes, quería de alguna manera poner en orden esta dispersión que hay de movimientos a que pasen de recolección de firmas ahora a tener pues partidarios, a tener unas personas pues ya no adherentes, sino afiliados a esas organizaciones. No se pudo dar, pero yo creo que sí hay que mirar reformas al Código de la Democracia para que se acabe esta dispersión. Mira que en la Argentina, por ejemplo, yo creo que en un proceso de democracia interna súper potente hay algo que se llama el PASO, ¿Ya? primarias abiertas en las que todos participan dentro de una misma organización política y compiten entre otras, y solo los que llegan a un umbral pueden participar en elecciones generales. Ok. Te digo esto y regreso a la pregunta: yo no sé si sea el momento de crear una nueva organización política, Ujú. porque ya hay tantas, ¿verdad? Más bien lo que hay que hacer es buscar consensos, construir un programa de acción, de intervención social, un modelo económico que sea realmente empático con la situación del país, no este modelo que estamos viviendo, que es muy afín al sistema financiero, pero desconectado de los De la sociedad. trabajadores, de los productores y de la gente que se faja todos los días. Así que hay muchas cosas que hacer, pero sí creo que también, ya hablando de manera institucional, hay que hacer reformas a esta gran dispersión que hay de las organizaciones políticas. Y de lo que habla Cristina, hay un gran ejemplo que es el señor Pedro Pablo, ¿no? Salió como candidato de Suma y terminó teniendo una votación interesante, más allá de las encuestas que lo ponían de último, y la gente no se detuvo a pensar en que era Suma. No, no era como que el partido no terminó importando, igual con el tema del señor Freile, que también salió con el Partido Socialista y terminó con una votación interesante. Hay una particularidad y me gustaría tener su impresión. Pierde el PSC, pierde la señora Viteri, pero pierde con el correísmo. ¿Cuál es su lectura de esto? A ver, sí, RC ha logrado ganar espacios en estas seccionales y también que son muy simbólicos, como en el caso de Guayaquil, Y que Guayas. para muchos era la joya de la corona, y que sí hay una ventaja contundente, porque hablamos de un 40-30 que creo que Mm, no le queda duda a nadie. mm, Sin embargo, también ya mirando de manera fría en otras ciudades, si bien se alzan con el triunfo, los porcentajes tampoco son así desbordantes, son mm, inmensos. Mire usted que, bueno, esto no le corresponde, creo que RC, pero en la ciudad de Cuenca, creo que fue alguien de una alianza con la izquierda democrática, el alcalde gana con un 18%. mm, En la capital de la República también ganan y es absolutamente meritorio, pero los porcentajes son de 2 o 3 puntos con el siguiente, lo que nos hace pensar también, es algo que yo propongo discutir al país, que en las siguientes elecciones yo creería que quien no llegue, hay que hacer una reforma al Código de la Democracia, quien no llegue al menos a un 40% de la votación en las elecciones seccionales para alcalde, alcaldesa, prefecto, prefecta, debería haber un balotaje o una segunda una vuelta, segunda porque eso le vuelta. daría mayor legitimidad a la autoridad local que va a trabajar por los problemas estructurales de su cantón, de su ciudad.
Eso por un lado debería decirlo, pero sí, yo Pero no sí, discuto que hay un triunfo y han ganado una oportunidad, y eso se debe, Nelson, creo, también que frente al desmantelamiento de lo público que ha hecho este gobierno, pues para muchas personas se ha generado una especie de añoranza de lo que en otrora, en el gobierno del expresidente Correa, se generó en inversión pública. claro, Entonces, claro. eso se vio a lo mejor reflejado en estas candidaturas en lo local. Cuando usted habla de hacer elecciones en segunda vuelta, que ya lo he venido escuchando, pero hay un asunto ahí que podría entrar en análisis y es el tema de los blancos y de los nulos. O sea, el porcentaje es súper alto, de hecho son los que terminan ganando, ¿verdad? Pero eso no variaría si son dos al final en un balotaje de segunda vuelta. No sé si me estoy haciendo entender. La gente que vota blanco y nulo termina votando blanco y nulo aun cuando sean dos candidatos, porque hay una apatía que sí es real y que deberían las nuevas políticas conquistar. ¿Qué piensa de eso? Sí, es interesante lo que tú mencionas, sin embargo, que yo creo que la dispersión también es parte de esta apatía, cuando te presentan una sábana de candidatos y la gente no sabe por quién. Entonces, a lo mejor cuando tú acomodas ya con los resultados, así, imagínate, si no estamos eligiendo alcaldes con el 20%, y eso también va a ser a la final para ellos después un problema de legitimidad, de gobernabilidad, etcétera. Entonces, yo creo que podrías un poco, me parecería una competencia un poco más justa, que se reagrupen las fuerzas y luego los ciudadanos pues tomen una decisión que nos lleven a tener alcaldes con porcentajes pues más significativos que los que hoy en día tenemos. Está claro, en democracia, así sea con un voto Ah, se eso, gana, pero eso. hablamos de legitimidad, de gobernabilidad y luego también un poco quizá de reagrupación de los electores en torno a ciertos proyectos para el mejoramiento de las ciudades o provincias. Así es, totalmente de acuerdo, así sea con un voto. Nelly Arequipa nos escribe, saludos, una consulta le hacen a usted y creo que también estaba por acá. El señor Nebot había dicho y confesado que de una u otra manera el salvar a Lazo les afectó. ¿Creen usted, Cristina, que en algún punto de la historia el apoyo que se le dio a Lazo les terminó pasando factura al Partido Social Cristiano? Puede ser, es probable, si eso es parte de los análisis que están haciendo, es así. Lo cierto es que también hoy se está generando, Nelson, una situación de mucha inestabilidad que no solamente pone al gobierno nacional en vilo por las fuertes denuncias de corrupción, creería yo, de su círculo íntimo. Luego vemos a un presidente que sale pues desencajado en cadena nacional, con mucho énfasis en cosas que no debería, porque él debería trabajar y enfocarse en los, insisto, en los problemas estructurales del Ecuador, en la inseguridad, en cuál es el programa con los recursos, con los desembolsos, con el fortalecimiento institucional de la policía que se va a llevar adelante para acabar con esta situación, y no lo hace, pierde su tiempo. Entonces, caramba, ahora se habla de muchos mecanismos institucionales supuestamente para destituir al presidente. Yo me temo que pocos tienen asidero, salvo quizá el de la revocatoria de mandato, que es el más legítimo. Si Ok. los ciudadanos te revocan el mandato a una autoridad, eso es indiscutible. No sé en qué etapa está, entiendo que está atascado en el Tribunal Contencioso. Regresó a cero y hay una Electoral. posibilidad ahora, ¿no? Entiendo que es así. Para mí ese es el más legítimo, porque de ahí lo otro, a veces también un poco por las pasiones políticas, hoy se ha generado una ferocidad en la oposición, en la que yo veo, más bien, yo no veo enfocado los ataques tanto en la inacción del gobierno o en combinar al gobierno a que trabaje por la gente, sino probablemente en las oportunidades electorales que se ven ahora mismo si es que se adelantara las elecciones. Y eso tampoco es muy responsable, creería yo. Claro, lo que Lo pasa, Cristina, responsable es... lo que pasa es que yo comparto mucho, yo he seguido mucho lo que usted ha emitido en redes y compartimos todos cuando hablamos de la falta de inversión social, la medicina, la falta de interés en el tema de la seguridad. Compaginamos muy bien y yo creo que la gente por eso también compagina mucho con usted. El detalle es que ya también se cansó de darle chance al presidente cuando ha venido un año y ya en mayo otro año y seguimos con esto de que no evoluciona. Y cuando se presentan estas cosas de posibilidad de adelantar elecciones, sí, hay voces que dicen, ok, pero hay voces también que dicen, estamos en contra porque no invierte, pero aguantemos un chance, que es casi lo que dijo Serrano cuando dijo, sí, puede ser todo Lazo, pero no cuenten con nuestros votos para una muerte cruzada. ¿Por qué no tienen asidero, Cristina Reyes, las otras opciones, incluido el juicio político? Caramba, ¿será que soy muy de mi espíritu demócrata me hace eso, justamente Claro. defender el orden Bueno, constitucional?
trabajo en la región andina, Nelson, y veo que Perú está en llamas. Yo no quiero eso para nuestro país. Obviamente, tampoco quiero estar en el tonteo, como usted dice, de un presidente que no haga lo que tiene que Claro, hacer sí. y que se le vaya a estirar la cuerda a tal punto que se le va a romper. Yo considero sí que el pronóstico es reservado, que el presidente está en vilo, por llamarlo de alguna manera, que si no hay un giro, un golpe de timón en los próximos días, o en el próximo mes, creería yo, algo que haga sentir a la gente que de verdad hay un gobierno que quiere rectificar y que quiere trabajar y que quiere terminar su mandato, pues la tensión va a ir en aumento. Pero sí, analicemos, como usted menciona, cuáles son los mecanismos, porque no Ok. es de que usted y yo nos caiga mal y hay que sacarlo, porque eso también es atentar contra la democracia, ¿verdad? Si no media una vía constitucional. Y ya este país tuvo mucho de aquello en golpes de Estado, lo que nos puso, disparó el riesgo país, nos puso en una situación de mal predicamento, poca inversión extranjera. Caramba, no es una situación recomendable para nadie y Perú lo está viviendo hoy en día, más cuando es con violencia y ahí también yo sí marco distancia entre la protesta social legítima, pacífica, contundente y firme, y luego aquella anárquica o aquella que quiere generar caos, desestabilización, atentado contra los bienes públicos, privados, y usted sabe que eso después genera además pérdidas de vidas humanas. Así que analizando los mecanismos, yo le decía, creo que no hay uno más democrático que la gente le revoque el mandato al presidente. Eso sí sería, creo que indiscutible. Habría que analizar cuáles son en este momento las trabas para aquello y si se ha cumplido con los requisitos del caso. Luego, el juicio político que usted menciona, yo estoy analizando las causales, el artículo 129 de la Constitución, y para poder enjuiciar al presidente y destituirlo, se tiene primero que presentar un proceso, que esto es como un proceso judicial, pero político, En la ¿verdad? política, claro, en la En el asamblea. que hay tres causales: delitos contra la seguridad del Estado, que yo no veo, y tiene que cometerlos el presidente, no es que es el cuñado o es el primo o es la mujer. El presidente, eso es algo, una responsabilidad individual. Delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, hecho peculado, de enriquecimiento ilícito del presidente, o delitos de genocidio, tortura, desaparición. Yo no veo que se configuren estas causales. Además que pasaría por un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Luego, muerte cruzada, en la que se van tanto los asambleístas como el presidente. Yo creo que el único que tiene la posibilidad de una muerte cruzada en este momento es el propio presidente, porque la Asamblea ya la ha agotado. Artículo 130, en su parágrafo cuarto, me parece, dice que esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo en los 3 primeros años. Entonces, estos son los mecanismos. Yo sé que hay mucha gente que la animadversión le lleva, pero no, aquí hay que, si queremos defender el orden constitucional y no ser un país de traspiés y de estabilidad, hagamos las cosas como deben de ser. Pronóstico reservado, insisto, esto no quiere decir que se le va a estirar la cuerda, porque la cuerda se le va a romper. Si no hay una rectificación profunda, la tensión social va a aumentar y no es algo que deseo por nuestro país. Claro, y eso es triste porque, por ejemplo, decía el señor Serrano, no hay una causal incluso de grave conmoción interna. Yo mencionaba en el noticiero, pero bueno, y entonces, ¿qué buscan los políticos de nuestro país? Que efectivamente pase lo de Perú, que vaya la gente a las calles, que existan muertes, que haya represión, porque Cristina, perdóname, las conquistas sociales no salen con confetis y globos. Las conquistas sociales se hacen con sangre y todo lo que ha ocurrido, lamentablemente, en la historia de las luchas sociales ha sido con muerte. Entonces yo decía, entonces, ¿qué quieren nuestros políticos? Y se lo traslado a usted. ¿Quieren eso? ¿Quieren muerte? ¿Quieren sangre? Para luego decir los políticos, grave conmoción interna, hay que sacarlo a lazo. No, caramba, nadie quiere llegar a esos extremos. Pero ¿por qué no por qué no entonces ir por el tema de los votos en la asamblea? Por eso es que, pero si no, Nelson, vamos al estado en el que no se respeta la Constitución. ¿Para qué creamos esto si no es un proyecto de convivencia social en donde hay reglas de convivencia, en donde hay institucionalidad que respetar? Si no, entonces entremos al caos y sus deseos y los míos, de la forma en la que queramos, podemos hacerlos realidad. Mire lo que significa eso. Caramba, no, aquí hay un orden constitucional que hay que respetar. Por eso es que yo digo que justamente para no llegar a esas tensiones y esos límites en los que la violencia se puede infiltrar, en los que la desesperación pueda llevar a estas situaciones ya irremediables, el presidente debe dar un giro de timón. Yo creo que es la última oportunidad que le queda, eso está clarísimo. Ahora los legisladores, y te digo también porque yo pasé por allí, deben tener una situación más responsable, ¿verdad? La crítica debe ir acompañada de la propuesta.
Queremos también ver asambleístas que digan, bueno, aquí está nuestro programa de acción de la lucha contra la delincuencia. Entonces yo veo también a veces que ahí se circulan muchos intereses partidistas, personales. Hay gente que por supuesto desearía que el país arda, desearía que se adelanten elecciones por ellos, porque creen que ellos son los que tienen la posibilidad de hacerlo. Y yo viéndolo ya en macro y viendo la situación del Ecuador, pues ¿a quién le beneficiaría esta situación? ¿A quién le beneficiaría el caos? Cristina, por ejemplo, usted es de las que cree que el adelanto de elecciones es porque el correísmo podría regresar al poder. ¿Usted teme, usted tiene temor de eso? No, yo no tengo temor de nada, Nelson. Al final soy respetuosa de lo que la gente decide. Obviamente, para llegar al poder, y eso deben entender los adversarios políticos, están las vías democráticas. Por supuesto que una de ellas es ganar las elecciones. Ojalá las elecciones se dieran en los términos constitucionales establecidos. Pero también está claro y comprendo su punto y es el mío también, de frente a la falta de empatía, la inacción, la corrupción y la falta de inversión pública en una época post-pandémica, donde la gente ha perdido sus trabajos, donde no hay los créditos que se anuncian o muy pocos, encima no hay una comunicación correcta, pues la gente va a entrar, a lo mejor puede plegar a vías no constitucionales y no es lo que queremos. Claro, porque ese es el asunto. Yo decía en el informativo, el asunto es que hay una serie de desatenciones que hace que la gente hoy diga basta ya del gobierno, porque si el presidente se dedicara a trabajar en temas de medicina, trabajo, empleo, sí, la gente dijera, ve, le salió a declarar la guerra a la posta, pero bueno, yo tengo medicina, estoy con trabajo, que es más o menos lo que pasaba, ¿no? Se peleaban con la prensa, pero de una u otra manera se atendía el asunto social y hoy los están premiando porque votan por esas mismas personas que se dijo en algún momento eran los mayores corruptos de la historia. Entonces sí, hay una desatención y la gente tal vez lo que dice es, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es? ¿Crees tú que el informe de la comisión que ya está en cuenta regresiva, Viviana Veloz estará más adelante con nosotros, recomiende un juicio político? ¿Crees tú que existan también los votos de la Asamblea para este informe? No lo sé porque no conozco el informe en su extensión, pero digamos las muestras que han dado sí generan indicios graves algunos, porque caramba, Al menos políticos, ¿no? Si hablamos, sí, políticos, pueden haber responsabilidades políticas, pero el cometimiento de delitos es personal, lo hace una persona determinada, entonces ahí se debe configurar algún delito y en algún caso hablan incluso de narcotráfico, estamos hablando de palabras mayores. Claro. Al momento el informe sí muestra la sospecha sobre un determinado individuo del círculo íntimo del presidente, una fotografía que en un café, que en por acá, etcétera, pero eso caramba, eso debe tener mayores elementos de peso para las investigaciones en fiscalía, que son las que deben determinar las responsabilidades. Como sabemos en este país, sí, hay cosas muy escandalosas, escuchar a un funcionario público decir que a cuánto nos toca o hablar de repartos. Imagínate. Es indignante, pero al final, más allá de la condena social o pública, es la justicia la que debe determinar su culpabilidad o inocencia. Yo no sé si se llegara a configurar alguna de las causales de juicio político de esta trama, que sí creo que salpica el círculo íntimo del presidente, pero hay una gran distancia entre decir que el presidente, y eso sí comparto de verdad, porque quiero ser objetiva y no dejarme llevar por apasionamientos. No, es una acusación muy fuerte decir que el presidente de la República es narcotraficante. Caramba, como están insinuando claro, en algunos espacios. Imagínese. Entonces, Cristina, sí, claro, por supuesto, pero imagínese usted que el propio presidente le dijo a todos los que estaban por el no narcotraficantes. Toda la gente que vota por el no. Eso está mal, todo está mal y eso no. Todo está mal. Así es. Eso, por supuesto, que es un argumento suyo también que nos debe indignar. El presidente utilizó una campaña y por eso la gente le dijo que no, a favor de las preguntas de la consulta popular, que no tenían argumentación, que además fue mal el timing y por supuesto quienes votaron que no son narcotraficantes. Le dijeron que no al contenido de las preguntas, sino eso fue un termómetro de la popularidad del presidente que hoy se encuentra en una situación muy, muy delicada. Hay que cuidar nuestras palabras, ¿es verdad? Y en esta época de la posverdad, donde hay tantas insinuaciones, también hay que defender, creo que los hechos, la institucionalidad
y los debidos procesos. Totalmente de acuerdo. De hecho, ¿cómo es la presunción de inocencia? Incluso al propio cuñado del presidente, en el tema judicial, usted que es abogada lo sabe. O sea, hasta que no exista un pronunciamiento de un juez en un proceso, no se puede determinar culpabilidad. Acá creo yo que el asunto más va por lo político, y aun cuando en proceso judicial no va a tomar su tiempo, tener un gobierno en grave terapia intensiva política sigue haciendo que la delincuencia siga, los robos, la inversión, la empresa privada, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Cristina Reyes, ya me estaban diciendo su equipo que chao Nelson. Sus palabras para despedirnos. No, gracias Nelson, siempre muy agradable conversar contigo. Aquí sé que te sigue un amplio grupo de jóvenes que siguen la política, que la cuestionan. Yo creo que esa es la manera, la mejor manera también es informarnos, es contrastar los hechos, es defender la Constitución porque es nuestra arma pacífica de convivencia, creería yo. En esta también arma pacífica está, por supuesto, la exigencia indeclinable a que los gobiernos cumplan con su responsabilidad. Y yo comparto contigo en que si el gobierno no da un giro, esta situación entra en un estado crítico. El país lo que quiere es seguridad, paz social, el sistema de salud público debe ser fortalecido, hay que sacar a patadas a todos esos negociantes y mercaderes de la salud que están enquistados, la educación también debe dar un giro de llevarnos a un país que mire el futuro con esperanza, en que la digitalización sea parte, el pensamiento crítico, etcétera, y ese es el país por el que todos debemos trabajar, soñar, crearlo, exigirlo. Ojalá que el gobierno rectifique a tiempo, porque yo sinceramente no quiero que el país viva lo que está viviendo el Perú. Creo que nadie quiere eso. Y le agradezco, Cristina, porque es una de las pocas personas que piensa distinto y que viene a nuestro espacio, porque invitamos y no vienen. Gracias, Cristina, por eso, y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Gracias, Nelson. Le aseguro que no pensamos tan distinto. No, sí, es cierto. Muchas gracias. Eso es verdad. Chao, chao. Chao.